capítulo 4, versículos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Ahí nos hemos quedado y hoy estaremos meditando, aplicando, exponiendo estos versículos en el cual sabemos Dios hablará a nuestras vidas. Cuando lo tenga, se pone de pie conmigo en reverencia a la palabra del Señor y leamos todos juntos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre, oramos, Señor, que tú seas aplicando estos textos a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga ver, discernir qué voz estamos escuchando, qué Cristo estamos profesando, qué hemos creído de tu persona. En un momento dado le preguntaste, Señor, a tus discípulos, en particular a Pedro, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién yo soy? Y Padre, a través de este texto, queremos escuchar la voz de tu Hijo haciéndonos la misma pregunta. Y al salir de aquí, tengamos claro que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te lo pedimos en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Juan ahora vuelve a tocar un punto que ya había mencionado, parte de esto en el capítulo 2 y en el capítulo 1 también había mencionado algo de lo que es los falsos profetas ni falsos maestros. En el tiempo que Juan le escribe esto, había un movimiento llamado los gnósticos que cambiaron lo que representaba la persona de Jesús. Habían traído unas doctrinas totalmente erróneas y contrarias a lo que Jesús mismo había mencionado que Él era, ni no lejano a lo que Juan estaba viviendo en ese tiempo. Nosotros tenemos también que ser muy, muy cautelosos cuando hablamos o escuchamos acerca de la persona de Jesús, ya que hay muchísimas voces, como menciona aquí, muchos falsos profetas que han salido por el mundo hablando de un Jesús que cuando lo miramos a la luz de la palabra no tiene nada que ver con ese Jesús. Vendrán muchos por el mundo, han habido, hay y habrán este tipo de mensajes que le encanta a los que no conocen la verdad del Evangelio y andan aún en los deseos de su carne. Le agrada, le fascina, le encanta escuchar este tipo de predicación. Y como bien mencionó Jesús, Él es la piedra de tropiezo en el cual muchos tropiezan y se caen. O Él es la piedra de tropiezo en la cual
algunos son fortalecidos y escondidos en Él. O Él es la piedra de tropiezo, o Él es la roca angular en la cual tú te escondes, pero no puedes ser indiferente a la hora de mencionar a Jesús. En Jesús te tropieza o en Jesús te esconde. Pero algo va a producir Jesús en tu vida. Y Juan comienza entonces a hablar de estos dos espíritus que dan un mensaje de parte, supuestamente uno de parte de Dios y otro que realmente viene a hablar un mensaje de parte de Dios. Y nos habla de esos dos espíritus, el espíritu de Dios, que se llama el espíritu de verdad, como acabamos de ver en el versículo 2 y versículo 6, que es inspirado por Dios en la verdad. Pero también vemos otro espíritu que hablamos de esto hace varias predicaciones atrás, que es el espíritu de mentira, y ese espíritu de mentira es conocido como el espíritu del anticristo, que no reconoce la esencia verdadera de la persona de Jesús. No es que niega a Jesús. El anticristo no niega que Jesús exista, es que cambia al Jesús bíblico, al Jesús que él mismo se reveló, lo cambia por otro Jesús. Ese es el espíritu del anticristo, que no es el revelado por Dios, ni cuando él estuvo aquí en la tierra, ni cuando los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, ni en la revelación total de los apóstoles. Es contradictorio, tiene parte de lo que Jesús dice que él fue, pero a la misma vez contradice lo que Jesús dijo que él era. Y es muy interesante, hermano, porque el espíritu del anticristo o de los falsos maestros utilizan las mismas palabras, dicen las mismas palabras. El diccionario es diferente, pero utilizan Jesús, utilizan Espíritu Santo, utilizan Dios, utilizan todo el vocabulario igual al nuestro. Sin embargo, el diccionario que ellos usan es distinto al diccionario que la Biblia menciona, la definición de esas palabras. Jesús, por ejemplo, pueden decir, sí, yo creo en Jesús, pero aquí como era el error doctrinal, herético de los gnósticos, creían en Jesús, pero creían en un Jesús que no había venido en carne, sino que Jesús era esa persona espiritual que en un momento dado entró en el cuerpo terrenal de Jesús, eso creían los gnósticos, y en el momento de la muerte, él tuvo que salir. Pero que Jesús no había venido en carne, sino que Jesús es espiritual, porque el gnóstico pensaba, que ya lo hemos hablado anteriormente, que todo lo terrenal, todo lo carnal era malo y que lo espiritual era bueno. Hablaban de un Jesús, ¿se da cuenta? Pero un Jesús que era contrario a lo que él se había revelado, lo que los profetas habían mostrado y habían predicado, y lo que los apóstoles habían también predicado. Creen en un Jesús a media, lo que vimos hoy en la clase de la mañana. Creían parte de la verdad, pero no toda la verdad y nada más que la verdad. Decían una parte de Jesús, le daban zoom a una parte de Jesús, pero olvidaban todo el panorama de lo que era Jesús. Y en el tiempo presente nosotros no estamos muy lejos de esta realidad. Creo en Jesús, pero yo creo que Jesús no vino a morir de una forma sustituta. La Iglesia Católica cree en Jesús, pero no creen que Jesús fue un sustituto en el cual vino a morir específicamente por su iglesia que estaba determinado por él. Así que el sacrificio de Jesús no es suficiente para tu salvación, sino que tú tienes que añadirle a través de tus penitencias, a través de tus limosnas y a través de tus sacrificios. Creen en Jesús, pero no en Jesús como un sacrificio sustituto y pleno.
eficaz. Creen en Jesús, algunos dicen, bueno, yo creo en Jesús como lo creían los gnósticos, pero yo no creo en un Jesús que fue hecho carne. Yo creo que Jesús era espíritu. El gnosticismo. Y por el contrario, nosotros vemos en el día de hoy algunas doctrinas como el arianismo, que son los que creen los mismos testigos de Jehová, en la cual ellos dicen, sí, Jesús es un ser que vino en carne, no como los gnósticos. Jesús vino en carne, pero Jesús fue un ser creado por Dios. Y ese ser creado por Dios no es Dios, sino que es hijo de Dios, no igual a Dios, sino creado por Dios. Y eso es una herejía. Herejía que se trató en el año 300, en el siglo III. Nosotros vemos que esa herejía está vigente en el día de hoy. De igual manera, creen en Jesús, pero no un Jesús que es triuno. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo una sola persona. Yo creo en Jesús, pero yo no creo que Jesús castigue eternamente a nadie. Pero hermano, ¿quién fue el que enseñó del castigo eterno? Jesús. Entonces creo en Jesús, pero no creo algo que Él enseñó. Entonces no creo en Jesús. Crees una parte de Jesús, pero cambias el carácter de Jesús. Porque fue Jesús el que habló del infierno, como nadie ha hablado del infierno en la Biblia. Ni los profetas ni los apóstoles hablaron del castigo eterno como lo habló Jesús. Yo creo en Jesús, pero yo no creo en la disciplina de la iglesia. Yo no creo en la disciplina bíblica, yo no creo en esas cosas. La pregunta es, ¿quién habló y estableció la disciplina bíblica? Jesús. Así que no puedo decir que yo creo en Jesús, pero no creo en lo que Él mismo enseñó. Mateo capítulo 18, la disciplina bíblica la enseñó Jesús. Yo creo en Jesús, pero yo creo que Jesús también, a la misma vez que creo en Él, yo puedo ser homosexual, gay. Yo amo a Jesús, pero yo soy gay. Jesús no me ame, no seas retrógrada, no seas cavernícola, porque yo amo a Jesús y puedo ser gay. Pero no es el mismo Jesús que tú dices que amas. Lo mismo que dice Juan, el que dice que ama al Señor y que ama a Jesús y no obedece su palabra, el tal es considerado como un mentiroso y la verdad de Dios no está. ¿Te das cuenta? No, yo amo a Jesús, pero yo también puedo ser homosexual. Pero hermanos, el Jesús que tú dices que amas es el Jesús que dijo que en el principio varón y hembra los creó Dios. Y esas palabras salieron de Jesús mismo. Jesús afirmó que el diseño de Dios para la humanidad en su propósito es varón y es hembra. Al Jesús que tú dices que tú amas. Lo que pasa es que al Jesús que decimos que amamos es totalmente distinto al Jesús que nosotros vemos revelado en la palabra de Dios. Entonces tú amas a un Jesús creado a tu imagen, conforme a tu semejanza, y has creado ese ídolo que dice, ay, mi chuito, mi Jesucito, mi Diosito, cuánto te amo. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Ese es tu ídolo, tú lo creaste. Ese no es el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia, cuando lo ponemos al lado del Jesús que tú profesas, contradice al Jesús revelado en su palabra. El Jesús revelado en su palabra está muy claramente establecido quién es Él, lo que Él enseñó, y gloria a Dios por eso. Yo creo en Jesús, pero yo no creo. Yo creo en Jesús, pero también yo creo en el gobierno de la mujer y el liderato de la mujer en todas las esferas. La iglesia y su casa. Pero hermanos, ¿no fue el mismo Jesús el que estableció el diseño por Él? ¿No fue el mismo Jesús quien dijo, yo he constituido, hablando del apóstol Pablo, Él constituyó, hablando de Jesús, a unos maestros, apóstoles y maestros, y dio unos requisitos establecidos cómo debe ser?
en el diseño original como fue establecido, porque no dice por causa de la cultura, dice el mismo Pablo a Timoteo, porque en el principio no fue así, hablando del diseño original que Jesús también habló cuando dijo, varón y hembra los creó Dios. Entonces contradecimos, creo en Jesús, pero contradigo las palabras que Jesús dijo, pero entonces tú no crees en Jesús de la Biblia. Porque si tú contradices las palabras que Jesús dice, no podemos decir que estamos creyendo en el Jesús bíblico. Yo creo en Jesús, pero también yo creo que el aborto debe ser válido en algunas etapas de la vida. Es imposible que tú creas en Jesús y a la misma vez digas creer en el aborto. Jesús es conocido como la vida misma. Yo soy la vida y tú estás creyendo en la muerte. El mismo Jesús que diga, no le impida a los niños venir a mí, no se los impidan ustedes. Es una forma de impedir que los niños vengan a Él. Es una contradicción a lo que dice la palabra. Un nuevo Jesús que no es el Jesús de la Biblia es la amenaza más crucial para la iglesia del siglo XXI. ¿Escuchó bien? Un falso Jesús que no es el de la Biblia es la amenaza crucial para la iglesia del siglo XXI. Porque hermanos, estamos en tiempos de apostasía. La gente va a hablar de Jesús. En estos días yo veía a una pseudo predicadora donde ella estaba en una manifestación y una marcha de la comunidad LGBTQIZY y toda palabra que le quieran añadir, diciendo cómo Dios los aceptaba, Dios los amaba y podían seguir continuando en la vida que ellos estaban. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es Jesús de la Biblia. Jesús ama a los homosexuales, Jesús ama a los adúlteros, Jesús ama a los fornicarios, pero la forma de Él mostrarte tu amor es que por causa de ese pecado, Él tuvo que hacerse maldito en la cruz del Calvario, recibiendo la ira de Dios por causa de ese pecado. Ahí está el amor de Dios, no en solaparte tus caprichos pecaminosos. Ese no es el amor de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira cómo lo dice, versículo 1 de capítulo 4 en la versión internacional. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. No crean a cualquiera que venga diciendo, el Señor me dijo, yo estoy predicando en el nombre del Señor. No, sino sométanlo a prueba para ver si eso es de Dios. ¿Y cómo lo sometemos a prueba? Para esa es la razón por la cual usted debe traer la Biblia los días domingos. Para ver si lo que el predicador está diciendo está aquí. Y somos bereanos y decimos que es lo que la palabra de Dios nos dice, porque creemos en que ella es la única norma de autoridad, de fe y de conducta. Por lo tanto, no creamos a todo espíritu, debemos ponerlo a prueba. Seamos cautelosos con lo que escuchamos. Cuando un hermano me dice, yo escucho mucho este podcast o yo escucho mucho este programa, o yo leo tal libro, yo estoy alerta, hermanos, porque como pastor yo tengo que cuidar lo que ustedes también, no en este control sectario de que tú no puedes leer esto, o tú no puedes ir a tal sitio, tú no puedes escuchar a tal predicador, pero hermano, hay muchos falsos maestros y hay mucho veneno que la iglesia está comiendo como si fuera verdad, porque no tiene el discernimiento de la verdad y de la mentira. Se comen todo, porque no saben discernir. Y hermanos, la ingenuidad no es un fruto del Espíritu Santo. Una persona ingenua que no se toma la responsabilidad de ir a la palabra de Dios y de estudiar la palabra de Dios, de llegar a las clases, de capacitarse, no es una virtud. No es una virtud y tampoco es un fruto del Espíritu.
Es algo que nosotros debemos crecer en discernimiento y ser cauteloso con lo que yo veo en la internet. Ahora mismo hay una gama de predicadores en YouTube donde usted puede entrar y verlo. Tenga cuidado con lo que usted escucha, con lo que usted ve, y póngalo a prueba para ver si eso es de Dios o no es de Dios. Esto que está diciendo realmente es de Dios o no es de Dios. Estamos recibiendo de Dios porque, hermanos, si no viene de Dios, viene del hombre o del diablo. No hay más que buscar. Viene de Dios o viene del hombre o viene de Satanás. Y dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. El disfraz de Satanás es como ángel de luz. Habla como si fuera de parte de Dios. No se va a vestir de dragón. Se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Para que los ingenuos puedan caer. La palabra, el llamado es claro de Juan. No creáis a todo espíritu. Hay gente que dice, yo tengo el Espíritu de Dios, y habla en el nombre del Espíritu de Dios, pero como les dije, contradice lo que Dios dice y su Espíritu a través de su palabra. Son extraviados por el error. El mandato es, no creáis a todo hombre que diga que viene de parte de Dios. Hablar de parte de Dios, no. Evalúalo, escudriñalo. Y es lo segundo que dice, probad. Primero, no creáis a todo lo que te digan. Probad los espíritus, si son de Dios. Esa palabra probar habla de cuando los mineros buscan encontrar oro. Ellos tienen una forma de probar si ese oro es algo genuino o algo que se parece. Porque si ellos encontraban oro, hermano, su futuro estaba asegurado. Ellos tenían una expresión, los mineros, cuando encontraban el oro, que decían, ¡Eureka, eureka! Hemos encontrado oro genuino. Pero después de encontrarlo, ellos sabían discernir. Ellos tenían ya un conocimiento de lo que era oro y de lo que no era oro. ¿Por qué? Por la práctica. Lo mismo ocurre con el oro moderno, la moneda moderna. Mientras más tú te expongas a un billete genuino, verdadero, te es bien fácil poder discernir un billete falso. Una de las cosas que hacen cuando usted trabaja en un banco es que continuamente te exponen al billete correcto, en la textura, en la vista, para que cuando llegue uno falso tú puedas entender rápido que tú estás ante un billete falso. Y hermanos, en la iglesia del Señor no debe ser distinto. Nosotros no estamos aquí para solamente estar señalando a los falsos maestros en cada culto, hablando mal de los falsos maestros. Estamos aquí para enseñar la verdad, para que cuando usted venga a una falsa enseñanza de un falso maestro, como usted ya discierne la verdad a través de la palabra, usted pueda reconocer lo falso de lo verdadero. Pero si usted no reconoce lo verdadero, fácilmente va a caer porque no sabe cómo probar los espíritus si son de Dios o no. No puedes hacer un examen, un escudriño para ver si eso es de Dios o no es de Dios. Y a veces lo aceptamos. Este es tremendo hombre de Dios y lo que dijo fue herejías. Lo que pasa es que las dijo con mucha emoción. Y algunos, como no saben discernir, dicen tremenda predicación. Tremendo predicador. Porque no saben reconocer, no saben probar los espíritus, no son bereanos, aquellos que iban a las escrituras para ver si lo que había dicho era correcto o no era correcto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice que aquella iglesia lo distinguía porque ponía a prueba a los falsos maestros y a los falsos apóstoles y podían saber y señalar quiénes eran y quiénes no eran, y Dios lo alaba por eso.
los exhorta por otra cosa a la iglesia de Apocalipsis, pero a ellos les dice, ustedes los puedo alabar porque en esto son fieles, pueden discernir quién es y quién no es. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas, dice la palabra, han salido por el mundo. Esa es la razón por la que debemos probar los espíritus. No dice porque 2 o 3 falsos profetas han salido por el mundo. Dice muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está plagado por todas partes los falsos maestros. Y lo dice la palabra del Señor, lo dice Juan en el tiempo que él estaba y no ha cambiado en el tiempo presente. Hay muchos falsos maestros por todo el mundo. Lo dijo Jesús, Mateo 7, capítulo 15. Lo dijo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Lo dijo Pablo en muchas de sus cartas, en particular en segunda de Corintios 11. Pudimos hablar también acerca de eso y es la palabra de Dios lo que nos dicta lo que es correcto, lo que no es correcto, no lo que la multitud crea. Lo cree mucha gente, lo sigue mucha gente, esto tiene que ser de Dios. En una ocasión, una señora, yo viví en Mormolandia, en la ciudad de los mormones, Salt Lake City, por 8 años, y aquello es un lugar como si fuera el Vaticano. Tiene control absoluto en todo el estado la religión mormona. Y tienen unos edificios impresionantes, grandísimos. Bueno, el lugar es espectacular. Tú llegas allí y te asombras. Y una vez una señora mormona me dice, ¿tú crees que todo esto no es Dios el que está detrás de todo esto? Mira todo esto, ¿tú crees que esto no es Dios? Y yo le dije a ella, ¿usted ha ido al Vaticano? No, pero ¿has visto y escuchado el Vaticano? Sí. ¿Es más glorioso y grandioso y millonario que esto? Sí. ¿Tú piensas que ellos tienen la verdad? Yo no sé. Hermano, no es por lo esplendoroso, el dinero, la cantidad de personas, porque si fuera por eso, hermano, los musulmanes tienen muchísimos más millones de creyentes que los mormones. Los mormones tienen aproximadamente 12 millones de creyentes alrededor de todo el mundo. Y hermano, ¿sabes cuántos musulmanes hay? Yo creo que sobre más de 100 millones, 200 millones de musulmanes en el mundo. Entonces, si somos por seguidores, mire, esa iglesia está llena, eso tiene que ser Dios el que está ahí. No necesariamente. La Meca se llena y no necesariamente es Dios el que está allí. Los budistas con sus rituales, vaya a esos lugares para que vea las miles y miles de personas que están allí haciendo rituales a deidades falsas y creemos que Dios está allí porque hay multitudes. No, multitud no es sinónimo de autoridad y de verdad, no lo es. Así que no se deje impresionar porque esta persona tiene una iglesia grande o porque lo siguen multitudes o porque ha predicado a mucha gente. No, porque eso no es lo que caracteriza la verdad. La mentira viene disfrazada donde es muy aceptada por muchos, pero lo importante es si es aceptada por Dios. No si es aceptada por muchos. Esta predicación es aceptada por Dios porque va conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y como yo sé, pastor, y puedo determinar si un pastor, un predicador, un hombre refleja el Espíritu de Dios o el Espíritu del Anticristo, el Espíritu de verdad o el Espíritu de error. 3 cosas que hace Juan aquí. Número 1, estaremos viendo que una persona que es de la verdad, como le menciona Juan, hay una prueba y es la prueba teológica de Cristo. Número 2, estaremos viendo la conducta como una manifestación de la obra del fruto de justicia en esa persona. Y número 3,
cuán comprometido está con la palabra del Señor. Número 1, la prueba teológica, versículo 2. Vaya conmigo ahí. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. La primera prueba que hace Juan para reconocer el espíritu de verdad, el espíritu de error, es la prueba teológica, o más específicamente la prueba cristológica. ¿Qué enseña esa persona acerca de Jesús? Esa es la primera prueba. Todo maestro, cuando la Biblia habla espíritu, está hablando de maestro humano, no algo flotante, que concuerda que Jesucristo ha venido en carne. Por consiguiente, este Dios, porque en ese problema en particular que estaba ocurriendo en la iglesia, decían que Jesucristo no había venido en carne, que solamente había venido en espíritu. Por consiguiente, dice, una persona que confiese que el Mesías, que Dios vino en carne, entonces una verdad enseñada por Dios, porque Dios se encarnó. Lo que está afirmando aquí es que Jesucristo es Dios encarnado y que Dios y el Padre son uno, el Mesías prometido, Dios hecho carne. Esa es la verdad fundamental sobre la iglesia. Esa es la verdad que Pedro confesó cuando Jesús le dijo: ¿quién dice que es el Cristo? Tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios hecho carne. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y se entiende, por ejemplo, como les dije, Juan estaba aplicándolo aquí a la luz de la enseñanza gnóstica. Sin embargo, toda doctrina, desviación que cambie al Jesús de la Biblia no es de Dios. Todo que enseñen algo falso que contradiga a Jesús no es de Dios. No es lo que esa persona crea de Jesús, porque él entiende eso, es lo que Jesús reveló que él era. Una cristología definida es fundamental e importante para todo cristiano. Si tú no tienes claro quién es Jesús, por qué vino Jesús, tú no conoces a Jesús, hermano, tú no te puedes llamar cristiano. Porque Jesús es el centro del cristianismo. Si no tenemos claro la persona de Jesús, no vamos a tener claro mi cristianismo. Juan Calvino en una ocasión, él dijo: Jesús es la piedra en la cual tropiezan todos los herejes. Jesús es la piedra en la cual tropiezan todos los herejes. ¿Por qué? Porque en algún momento dado el hereje se le va a salir la contradicción de lo que Jesús es, o Jesús dijo, va a salir, es cuestión de tiempo. Contradice lo que Jesús dijo que él era. Todas las herejías que fueron tratadas por los concilios en el siglo presente eran cristológicas. Creían algo de Jesús, pero contradecían lo que Jesús decía. El estándar preeminente de la iglesia debe ser un estándar teológico, cristológico. No conozco quién es Jesús, yo no puedo explicar quién es Jesús. Hermanos, no podemos llamarnos cristianos. Jesús vino en carne y algo de esta doctrina que es fundamental y no puede ser negociada, la razón por la cual es mentiroso, es falso, está en el error. Cuando dice que Jesús no vino en carne, es porque dice el libro de los Hebreos que ese sacerdote tenía que ser hombre para que me representara a mí como sacerdote. Si Jesús no vino en carne, no puede salvarme. Porque Jesús fue el que tomó el lugar
del pecador, representándole a aquellos que pondrían su fe en Él, que no pudieron vivir de forma perfecta. Jesús vino como hombre, obedeciendo la ley de Dios, naciendo de una mujer, como dice Gálatas, nacido de mujer, porque tú y yo nacimos de mujer, y tuvo que morir en el lugar de los pecadores. Si Jesús no vino en carne, no puede salvar al pecador, porque esa sangre representa al pecador, esa muerte representa al pecador, ese sacrificio es por el pecador. Es la razón por la cual Jesús se tuvo que bautizar. Jesús no pecó, pero Él me representaba a mí. Ese gran sumo sacerdote era necesario que viniera por los hombres. Si Jesús no es y vino en carne, no me puede salvar. Lo contrario también es verdad. Si Jesús no es Dios, no me puede salvar. Ponle que Jesús es ese ser creado, como dicen por ahí los arianos, testigos de Jehová, mejor conocido en el tiempo presente. Jesús es un ser creado. Dios lo creó. Es el Hijo de Dios. Ese Jesús no me puede salvar a mí, porque mi pecado es contra un Dios eterno. Por lo tanto, Jesús no solamente tiene que haber venido en carne como hombre, Jesús tiene que haber venido como Dios, porque mi pecado es contra Dios. Mi pecado es contra una deuda eterna ante la deidad eterna de Dios. Si solamente ese ser creado viene a morir por mí, no puede pagar mi pecado, porque mi pecado es contra un ser eterno. ¿Está conmigo, iglesia? Dios no solamente vino en carne, Él se hizo hombre siendo Dios. Las dos naturalezas en el mismo hombre, sin mezclarse, caminando simultánea. Esa es una de las doctrinas más poderosas que le rompe la cabeza a cualquier ser humano. Pero si no la crees, como dijo Atanasio en una ocasión, te puede costar y hacer difícil entender esta doctrina. Y te puede romper la cabeza el entenderla, pero el no creerla te costará tu alma. Porque si tú no crees que Jesús es Dios, vana es tu fe, porque ese ser creado no te puede salvar. El Jesús de los ruselistas, testigos de Jehová, arianos, no te puede salvar, te dejará en condenación. Hay pastores, ellos me dan un estudio de lo más lindo en mi casa. Sí, vienen como ángel de luz. Te pueden dar un bonito estudio, pero te predican un falso Jesús. Un falso Jesús que te deja condenado. Porque la única forma que el hombre puede ser salvo es que Dios se encarnara tomando el lugar de los pecadores, viviendo la vida perfecta, pero ese Dios hecho carne, siendo Dios, no podía venir solamente como un hombre, no podía venir como un ángel, tenía que ser Dios. Si no era Dios, no me puede salvar. Un ángel sin pecado me deja condenado. Un hombre sin pecado me deja condenado porque yo tengo un pecado contra Dios eterno. La única forma en que Dios pudo haber salvado al hombre es que ese Dios se hiciera carne, siendo Dios y siendo hombre, muriendo en el lugar de los pecadores. No hay forma de ser redimidos y perdonados si no es por esta obra de encarnación. La encarnación es una doctrina fundamental. Si tú no crees la encarnación del Hijo de Dios, no eres creyente. No puede ser creyente una persona que no crea en la encarnación, en que Jesús se hizo hombre, siendo Dios, sin dejar de ser Dios. Así que la comprensión y la aceptación de la identidad de Cristo Jesús va a ser la prueba de fuego para la legitimidad
de tu creencia. Eso va a evidenciar lo que tú estás profesando y lo que tú dices creer. En el siglo pasado, en el siglo tercero, el año 300, lo que era la doctrina cristológica, como le dije, fueron los que se llevaron los grandes debates en el concilio de Calcedonia, en el concilio de Nicea. Estas eran las grandes discusiones acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque habían allí algunos, como Ario, que les dije, que decían que la naturaleza de Cristo no era divina. Era solamente como carne, como hombre. El apolinarianismo, que Cristo no tuvo un espíritu humano. Él solamente fue hombre, pero él no tuvo espíritu humano. Y eso también fue catalogado como una herejía. Los conocidos como Eutiques, él decía que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por el verbo. Eso es otra herejía. Los monofeísmos dice que Cristo tuvo una sola naturaleza y fue la divina. Jesús no tuvo naturaleza humana, Jesús solamente tuvo una naturaleza divina nada más. Todo esto fueron señaladas y catalogadas como herejías. Y en el tiempo presente existen nuevos falsos cristos con nuevas herejías añadidas a las viejas herejías. Así que esta parte cristológica y teológica es importantísima. Número 2 está la prueba de la conducta. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios, ustedes han vencido. Hay alguien mayor dentro de ustedes. Él está hablando acerca de la obra de regeneración, del nuevo nacimiento, del milagro de tu conversión. La naturaleza divina está, como vimos la semana pasada, dentro de ustedes. Y el que está dentro de ustedes es mayor que cualquiera que está en el mundo. Ustedes no solamente ahora tienen la verdad de quién es Cristo para no ser engañados, sino que ese Cristo ha venido por medio de su Espíritu a morar dentro de ustedes. No debemos ser fácilmente engañados cuando tenemos la doctrina de Jesús a través de su palabra y cuando ese Jesús dijo que no nos iba a dejar, sino que estaría con nosotros y dentro de nosotros, y ya nadie tendría que decirle al otro, aquí está el Señor, o aquí está, así dice el Señor, sino que ahora ese Espíritu está dentro de ti para guardarte también del error. Está dentro de ti. Puedes discernir por la palabra, por su Espíritu, por el caminar en obediencia a su estatuto y a lo revelado por Él, que eres de Dios. Versículo 5. Por el contrario, ustedes tienen el Espíritu de Dios, pueden discernir y se puede ver en la vida de obediencia en su palabra lo que el Espíritu está haciendo en su vida. Pero por el contrario, ellos, versículo 5, son del mundo. Ellos está hablando de los anticristos, el espíritu de error. Por eso hablan del mundo y qué impresionante, el mundo los oye. Esto es una prueba que podemos aplicar fácilmente en el día de hoy. Ellos son del mundo, hablan del mundo y el mundo los escucha. El mundo acepta lo que ellos están diciendo. Son del mundo. Por eso el mundo los oye. Por eso el mundo los aplaude. Por eso el mundo los premia. Porque son del mundo. Hermano, nunca verás al mundo premiando a alguien a menos que sea por motivaciones pecaminosas.
que le hagan una estatua allí a tal predicador en el Capitolio, bueno, para que entonces no hablen de que solamente estamos queriendo reconocer cierto sector. También reconocemos a los religiosos, de que los religiosos entienden que ese hombre es alguien digno de que se le haga algo, pero hay motivaciones incorrectas, motivaciones pecaminosas. Por ejemplo, cuando tú ves al mundo premiar en estos premios que se dan a veces de música, y vemos cómo el mundo la aplaude, pero si esa persona es fiel al Señor y se para y predica realmente fielmente el Evangelio y le hace ver la condición en la que está, yo te aseguro que esos aplausos se van a convertir en piedras. Porque el mundo oye lo que es del mundo, aplaude lo que es del mundo y aprueba lo que es el mundo. El mundo los aplaude. A un verdadero creyente, hermanos, no tendrá aplausos del mundo. Un verdadero creyente no debe esperar aplausos del mundo. En estos días aquí todo el mundo estaba sorprendido de que la prensa no estuvo allí en la marcha que tuvimos frente al Capitolio. ¿Y qué tú esperas? ¿Que la prensa sea creyente? Si tú sabes que la prensa, eso no nos debe sorprender al cristiano, que allí no esté la prensa. El mundo odia lo que es la verdad. Así que no esperemos el aplauso del mundo. No esperemos la aprobación del mundo. Porque la fuente de enseñanza viene de Dios. Si la fuente de enseñanza viene del mundo, el mundo la va a aceptar. Por eso tenemos un montón de gente metida dentro de las iglesias que profesa ser cristiana, pero lo que está escuchando no es otra cosa que una motivación mundana. Juan les advierte a los cristianos: cuidado que no ames, no te inclines por los aplausos y por las cosas del mundo, porque esto te hace ver si eres de la verdad o no eres de la verdad. Porque aquí dice, los falsos maestros son del mundo, se disfrazan de ángel de luz, pero son del mundo. Los cristianos deben tener ese discernimiento de reconocer cuando el acento no viene del Espíritu. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre la pego cuando escucho un acento de América Latina. Casi siempre. Uno puede discernir, este es argentino, este es español, estos son los más fáciles, ¿no? Este es colombiano, este es dominicano, porque escuchas el acento y sabes de dónde viene. Pero hermano, ese discernimiento del acento espiritual debe estar en cada creyente. Cuando uno escucha, este es un mensaje que está centrado en el ego del hombre, está centrado en lo que al mundo le gusta, está centrado en el éxito, este predicador o esta enseñanza tiene el acento del mundo. Y lo puede reconocer cuando está Cristo como centro de esa predicación y cuando no está Cristo. Y yo ruego al Señor que cada día nosotros podamos crecer en eso como iglesia. Esto viene de Dios. Esto no proviene de Dios. Levanta tu ego. Te hace sentir grande. Apela a tus sentimientos y tus emociones. Eso es del mundo. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, eso es del mundo. Te hace conformarte a Cristo, te hace ver tu pecado, arrepentirte y crecer en Él, te hace crecer en santidad, proviene del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos discernir? Número uno, nos damos cuenta cuál es su cristología, no que cree en Jesús, que Jesús cree. Cómo esa cristología te hace vivir de una vida acorde a la palabra, no con un mensaje que apele a la mundanalidad, sino con un mensaje que apele a la verdad de Dios establecida por Jesús y la revelación de su palabra. Por sus frutos
los conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca. Escúchalo hablar y tú te darás cuenta dónde está. Juan agrega este elemento importante. El mundo los oye, el mundo los acepta. El mundo los aplaude, el mundo está de acuerdo con él, el mundo puede decir amén a esa predicación. Claro que sí, porque esos son valores contrarios a lo que Dios estableció en su palabra. No es cuánto nos escuchan, no es cuánto nos dicen amén, no es cuánto se puede llenar un estadio, una iglesia, es cuánto estamos enseñando lo que Jesús enseñó. Cuidado, alerta, porque dice la Escritura, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros somos de Dios, versículo 6. Y el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Una evidencia, y con esto termino, final en estos textos es: oyes la palabra de Dios, aprueba la palabra de Dios, no rechazas la palabra de Dios. El que no es de Dios no nos oye, lo ve, lo escucha, pero sigue hacia adelante, no le hace caso a lo que la palabra de Dios dice. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo reconocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error? Por medio de lo que dicen y cómo viven. Lo que dice el versículo 6. Por medio de lo que dicen y cómo viven. Los falsos maestros demuestran a través de lo que dicen y a través de cómo viven, ¿de qué espíritu son? Los que oyen y lo aprueban, evidencian a través de lo que escuchan, a través de lo que afirman, si son de Dios o no son de Dios. Si son de Dios, inmediatamente hay una oposición a esa enseñanza que es contraria a la verdad, que es mundanal y que no tiene el Espíritu Santo. Iglesia, estamos en un mundo plagado de falsos maestros. Nuestra isla está plagada de falsas enseñanzas demoníacas llamadas cristianas. Y los creyentes debemos probar constantemente los espíritus, discernir qué es de Dios, qué no es de Dios. La avalancha que se nos avecina y que ya nos ha tocado es fuerte. Y si tú no estás preparado, entendiendo a la luz de la palabra de Dios, quién es Cristo, cómo se evidencia en mi caminar de vivir, cuán comprometido estoy con la Biblia, terminarás escuchando, aprobando a los falsos cristos del día presente. A los falsos cristos de la ideología LGBT, los falsos cristos de la ideología liberal, neomarxista, a los falsos cristos que se han levantado diciendo un falso evangelio dentro de las iglesias y fácilmente caer presa de ellos porque no sabes discernir a través de la palabra. Ellos creen en Jesús. Jesús totalmente diferente a la palabra de Dios. ¿Oyes la palabra de Dios? Porque dice el versículo 6 que el que oye la palabra de Dios, afirma la palabra de Dios, son los que son de Dios. Pero los que no oyen la palabra de Dios, sino que por el contrario la rechazan la palabra de Dios. Eso es dura esa palabra, no quiero escuchar más esa palabra. Claro, porque tú quieres escuchar del mundo y rechazas la verdad de Dios. Oyes la palabra, preguntémonos eso, ¿con cuánta receptividad yo estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Con cuánta frecuencia yo estoy leyendo la palabra de Dios? Porque hay cristianos que leen más libros que la Biblia.
Me encantan los libros, hermanos. Y si usted me quiere regalar uno, tengo todavía en mi wishlist en Amazon un montón, sin comprar. Pero nosotros debemos ser hombres de la Biblia, estudiar las Escrituras. ¿Dónde está Cristo en la Biblia? ¿Qué Dios me está enseñando? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia completa? No por una meta de llenar un checkmark, pero con el deseo de conocer a Dios. ¿Cuánto estamos obedeciendo esa palabra de Dios? Eso que vemos allí, una de las cosas que hacemos continuamente en el discipulado con los muchachos es poder ver, número uno, la idea central, dónde está Cristo y qué tiene que ver ese texto con mi aplicación en mi vida diaria, cómo ese texto me transforma mi caminar diario. La Biblia debe hacer un efecto donde yo responda a ella. El que no es de Dios no les oye. El que es de Dios oye la palabra, y no solamente de oírla, es una aplicación. La recibe y la pone por práctica. Si no es así, estás en peligro. Escuche bien, estás en peligro de creer los antiguos y los nuevos falsos cristos, no el Cristo revelado por la palabra. Cuidado, alerta, hay muchos falsos cristos, muchos falsos ungidos, muchos falsos maestros enseñando a un falso Jesús. Cada miembro de esta iglesia, cada maestro de escuela dominical, cada ministerio debe estar dominado por la palabra de Dios. No, bueno, yo creo. Debemos estar dominados por la palabra de Dios. Respiramos la palabra, hablamos la palabra, sudamos la palabra, hablamos de Cristo, nos gozamos de Cristo, predicamos a Cristo, lo proclamamos, aconsejamos a Cristo, adoramos a Cristo, cantamos de Cristo. Esa debe ser nuestra meta como iglesia. La gloria de Cristo siendo proclamada, enseñada, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Y seremos juzgados conforme a lo que nosotros creemos. Si no es conforme a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el Cristo revelado dijo, entonces le diremos, Señor, Señor. Y el Señor le dirá, tú decías que me conocías, pero yo nunca te conocí. Porque hiciste un ídolo de mí. No quisiste vivir de acuerdo a lo que yo revelé que yo era. Tropezaste conmigo porque quisiste cambiarme, porque yo no te era conveniente. Le diste el nombre de Jesús, pero creaste a tu propio Jesús. El ídolo más grande del cual debemos cuidarnos es de aquel que le decimos Jesús, que no se parece en nada al Jesús de la Biblia. Con esto cierro y vuelvo a repetirlo. El ídolo más grande que debemos de cuidarnos es de aquel que le llamamos Jesús y no se parece en nada al Jesús de la Biblia. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la advertencia. Una advertencia, Padre, muy necesaria también para la iglesia del siglo XXI. Que no estamos muy lejanos de lo que estaba enfrentando Juan cuando muchos anticristos ya estaban por el mundo. Y esos anticristos, Señor, siguen en el tiempo presente y están por todo el mundo con falsos mensajes, falsas enseñanzas, distorsionando el carácter de Cristo, tomando solamente, Señor, una parte de Jesús. Y podemos ver, Señor, cómo muchas veces enfatizan el amor de Jesús, el amor de Jesús. Y utilizan incluso aún la misma palabra inspirada por ti, donde dice Dios es amor.
Pero Señor, no queremos seguir leyendo el próximo versículo, que dice que tú eres amor, y todo aquel que ama a Dios, ama a su hermano. Y el que dice que ama a Dios y no obedece su palabra, el tal es mentiroso. No queremos, Señor, caer en el pecado de enfocarnos en aspectos de tu carácter, pasando por alto, Señor, todo tu carácter. No queremos, Señor, solamente tomar versiones o versículos convenientes a nuestras vidas, sacados del contexto en el cual tú los dijiste, para que eso pueda favorecernos a nosotros, incluso tratar de excusar nuestro pecado, y en el peor de los casos, que nuestro pecado pueda ser acepto como algo normal. Padre, ayúdanos a poder ver toda la revelación de tu Hijo Jesús. Que podamos, Señor, estudiar, predicar y aplicar todo el consejo de Dios. No solamente una parte de Jesús, sino el Cristo completo, el Cristo verdadero, el Cristo que la palabra de Dios nos revela, para que podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Perdónanos las veces que hemos hecho un ídolo de Jesús. Perdónanos las veces que hemos, Señor, por conveniencia, ignorado al Cristo de las Escrituras. Y lo hemos cambiado, dándole una forma que al final, Señor, ese Jesús se parece más a mí que a Dios. Ese Cristo se acomoda más a mi bienestar carnal que a lo que tú, Señor, has establecido en tu palabra, para que nosotros seamos conformados a Él. No queremos un Jesús que se conforme a mi imagen. Queremos conformarnos a la imagen de Jesús. No un Jesús que se parezca a mí, sino nosotros parecernos a Jesús. Te lo rogamos, Señor. Y te pedimos una vez más perdón por el ídolo que hemos hecho de Jesús, que no es el Jesús de la Biblia, que ha tomado tu lugar, que incluso le podemos hasta orar, pero está lejos de ser el Cristo de las Escrituras. Revélanos cada día más la gloria de Cristo para vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.